Un millonario de nombre, Eduardo Santa María, vivía en una mansión imponente, rodeado de lujos que el dinero podía comprar, pero vacío del amor que el corazón necesita. A sus 42 años, había construido un imperio empresarial que lo había alejado de todo sentimiento genuino, convirtiendo cada relación en una transacción calculada. Sus días transcurrían entre reuniones de negocios, llamadas internacionales y la soledad de una casa demasiado grande para un hombre que había olvidado cómo amar. En esa mansión trabajaba María Elena, una mujer de 35 años, sencilla pero de una belleza natural que irradiaba desde su alma bondadosa. Había llegado hace 3 años buscando trabajo para mantener a su hijo. Miguel, un niño de 12 años que soñaba con ser médico y ayudar a los demás. María Elena limpiaba cada rincón de aquella casa con la misma dedicación con la que cuidaba su propio hogar, tratando siempre con respeto y dignidad a un hombre que parecía haber perdido la capacidad de ver más allá de sus propias necesidades. La rutina de Eduardo era mecánica y fría. Cada mañana se levantaba, se vestía con trajes costosos y se sumergía en el mundo de los números y las ganancias, ignorando por completo la presencia silenciosa de María Elena, quien preparaba su café con cuidado y mantenía su hogar impecable. Para él, ella era simplemente parte del mobiliario, una empleada más en su lista de gastos mensuales. Sin embargo, algo había comenzado a cambiar en los últimos meses. Había empezado a notar pequeños detalles, la forma en que María Elena sonreía cuando hablaba por teléfono con su hijo, la delicadeza con la que arreglaba las flores del jardín, la paciencia infinita que mostraba incluso cuando él se comportaba de manera grosera después de un día difícil en la oficina. Esos detalles, que al principio eran apenas susurros en su conciencia, comenzaron a resonar cada vez más fuerte en su corazón endurecido por años de ambición desmedida. Don Ramiro, el jardinero de 60 años, que había trabajado para la familia durante décadas, observaba con sabiduría silenciosa los cambios que se gestaban en aquella casa. Había visto crecer a Eduardo desde niño. Recordaba cuando era un muchacho soñador que hablaba de cambiar el mundo, antes de que la muerte temprana de sus padres y la responsabilidad de manejar la fortuna familiar lo transformaran en el hombre frío que era ahora. Don Ramiro también había llegado a apreciar profundamente a María Elena y a su hijo, Miguel, quien a menudo venía a la mansión después del colegio y ayudaba en pequeñas tareas mientras su madre terminaba su trabajo. El anciano jardinero sabía que algo especial estaba sucediendo. Podía sentirlo en el aire como se presiente una tormenta que se acerca, una tormenta que podría ser devastadora o purificadora, dependiendo de las decisiones que tomaran las personas involucradas. Ana Sofía, la hermana menor de Eduardo, de 38 años, era la única persona que aún podía hacerle frente a su hermano mayor. Trabajaba como psicóloga infantil y mantenía una relación distante pero preocupada con Eduardo, visitándolo ocasionalmente para intentar rescatar algo del hermano cariñoso que recordaba de su infancia. Ella había notado los cambios sutiles en Eduardo durante sus últimas visitas, la forma en que sus ojos buscaban inconscientemente a María Elena cuando estaba en la casa, cómo su expresión se suavizaba ligeramente cuando la empleada entraba a la habitación. Ana Sofía sabía que su hermano estaba experimentando algo que había evitado durante años, sentimientos genuinos hacia otra persona, pero también sabía que el orgullo y los prejuicios de clase de Eduardo podrían destruir cualquier posibilidad de felicidad antes de que pudiera florecer. Carlos Mendoza, el socio de negocios y mejor amigo de Eduardo, desde la universidad, representaba todo lo que estaba mal en la vida de ambos.
a sus 44 años. Carlos era un hombre superficial que medía el éxito únicamente por la cantidad de dinero acumulado y el poder social que podía ejercer. Frecuentaba la mansión de Eduardo para discutir negocios y presumir de sus conquistas amorosas, siempre animando a su amigo a mantener relaciones casuales con mujeres de la alta sociedad sin comprometerse emocionalmente con ninguna. Carlos veía a María Elena como una distracción peligrosa, una empleada que no conocía su lugar y que podría representar un problema para la reputación de su amigo si Eduardo Sas llegara a desarrollar sentimientos hacia ella. La transformación de Eduardo comenzó de manera imperceptible, como una semilla que germina en la oscuridad antes de ver la luz. Empezó a quedarse más tiempo en casa, inventando excusas para evitar las salidas nocturnas con Carlos, y prefiriendo la tranquilidad de su hogar, donde podía observar discretamente a María Elena mientras ella trabajaba. Comenzó a hacer preguntas casuales sobre su vida, su familia, sus sueños, descubriendo con asombro que esta mujer sencilla tenía una riqueza interior que él nunca había experimentado. María Elena respondía con educación, pero mantenía siempre una distancia respetuosa, consciente de las diferencias sociales que los separaban, y protegiendo su dignidad con una gracia natural que solo incrementaba la fascinación de Eduardo. El primer momento de tensión llegó una tarde cuando Eduardo se acercó a María Elena, mientras ella preparaba la cena, y con una torpeza que no era característica en él, intentó iniciar una conversación más personal. Le preguntó sobre sus planes para el futuro, sobre los sueños que tenía para su hijo, sobre qué la hacía feliz en la vida. María Elena se sintió incómoda por la cercanía y la intensidad de las preguntas, respondiendo brevemente antes de excusarse para continuar con sus tareas. Esa noche, Eduardo Metedis no pudo dormir, dándose cuenta de que por primera vez en años se sentía nervioso cerca de una mujer, no por calcular qué podía obtener de ella, sino por el genuino deseo de conocerla y ser conocido por ella. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones confusas para Eduardo. Empezó a notar cada gesto de María Elena, la forma en que cantaba suavemente mientras limpiaba, cómo se iluminaba su rostro cuando hablaba con su hijo por teléfono, la paciencia infinita que mostraba cuando Miguel llegaba de la escuela y le contaba sobre su día mientras ella seguía trabajando. Eduardo comenzó a imaginarse formando parte de esa calidez familiar, algo que nunca había considerado posible en su vida estructurada y fría. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarse a María Elena, se encontraba con una barrera invisible pero real, construida por años de diferencias sociales y la sabiduría natural de una mujer que sabía proteger su corazón y el de su hijo. Don Ramiro observaba estos cambios con una mezcla de esperanza y preocupación. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, Eduardo le confió al anciano jardinero sus sentimientos confusos. Don Ramiro, con la sabiduría de quien ha vivido mucho y observado las debilidades humanas, le habló sobre el verdadero amor, sobre cómo el dinero puede comprar compañía, pero no puede comprar un corazón que se entregue libremente, sobre cómo el respeto y la humildad son las únicas monedas que tienen valor en el reino del amor verdadero. Eduardo escuchó estas palabras con una mezcla de frustración y revelación, comenzando a comprender que todo lo que había aprendido sobre obtener lo que quería en la vida no se aplicaba a los sentimientos genuinos de otra persona. La crisis llegó una noche cuando Eduardo, después de una cena solitaria preparada por María Elena, la siguió hasta la cocina
y con una vulnerabilidad que lo sorprendió a él mismo, le confesó sus sentimientos. Le dijo que había comenzado a sentir algo especial por ella, que su presencia había traído una luz a su vida que no sabía que necesitaba, que quería conocerla mejor y explorar la posibilidad de una relación entre ellos. María Elena se quedó inmóvil por un momento, procesando las palabras que jamás había esperado escuchar, sintiendo una mezcla de sorpresa, confusión y una tristeza profunda que venía de conocer la imposibilidad de lo que Eduardo estaba sugiriendo. Con una dignidad que reflejaba la fortaleza de su carácter, María Elena le agradeció por su honestidad, pero le explicó con palabras suaves pero firmes que no podía corresponder a sus sentimientos. Le habló sobre las diferencias fundamentales en sus vidas, sobre cómo él vivía en un mundo de privilegios que ella nunca podría comprender completamente, sobre cómo ella necesitaba mantener su trabajo para sostener a su hijo, y no podía arriesgar su estabilidad por sentimientos que, aunque pudieran ser genuinos en ese momento, podrían cambiar cuando la realidad de sus diferentes mundos se hiciera evidente. Le dijo que lo respetaba como empleador y como persona, pero que el amor verdadero requería una base de igualdad y comprensión mutua que simplemente no existía entre ellos. Eduardo sintió el rechazo como un golpe físico, pero más que dolor, experimentó una revelación profunda. Por primera vez en su vida adulta, alguien había dicho no a algo que él quería, no por falta de recursos o poder, sino por principios y dignidad personal. María Elena no lo rechazaba por crueldad o indiferencia, sino porque tenía la sabiduría de proteger tanto su corazón como el de él de una situación que podría lastimar a ambos. Esa noche, Eduardo se encerró en su estudio y reflexionó profundamente sobre las palabras de María Elena, comenzando a entender que el amor verdadero no era algo que se pudiera conquistar o comprar, sino algo que florecía únicamente en tierra fértil de respeto mutuo, comprensión y verdadera conexión espiritual. Los días siguientes fueron difíciles para ambos. María Elena Shaw continuó con sus tareas diarias, pero había una tensión palpable en el aire. Una conciencia mutua de los sentimientos expresados y rechazados que hacía que cada encuentro casual fuera cargado de significado no hablado. Eduardo se sumergió en el trabajo, pero descubrió que las reuniones de negocios y las cifras financieras que antes lo emocionaban ahora le parecían vacías y sin sentido. Carlos notó el cambio en su amigo, y con su característico pragmatismo superficial, le sugirió que despidiera a María Elena para evitar complicaciones futuras, consejo que Eduardo se rechazó inmediatamente, dándose cuenta de que la presencia de ella se había vuelto esencial para su bienestar emocional, incluso si no podía tener una relación romántica con ella. Ana Sofía visitó a su hermano durante este período turbulento y con su experiencia como psicóloga pudo ver claramente el conflicto interno que Eduardo estaba experimentando. Le habló sobre el crecimiento personal, sobre cómo los sentimientos no correspondidos pueden ser maestros poderosos si se les permite enseñar en lugar de simplemente causar dolor. Le sugirió que tal vez el regalo más grande que María Elena le había dado no era la posibilidad de una relación romántica, sino la oportunidad de redescubrir su capacidad de sentir amor genuino por otra persona, de experimentar vulnerabilidad y humildad, emociones que había suprimido durante años en su búsqueda del éxito material. La transformación real de Eduardo comenzó cuando decidió demostrar su amor por María Elena. No buscando ganar su afecto romántico,
sino respetando sus deseos y encontrando maneras de mejorar su vida sin expectativas de reciprocidad. Discretamente investigó sobre la educación de Miguel y descubrió que el niño tenía calificaciones excelentes, pero que María Elena estaba preocupada por los costos de la educación universitaria futura. Sin decirle nada a ella directamente, Eduardo estableció un fondo de becas en su empresa específicamente diseñado para hijos de empleados con excelencia académica, asegurándose de que Miguel calificaría automáticamente cuando llegara el momento. También comenzó a tratar a María Elena con un respeto y consideración que iban más allá de las obligaciones de un empleador. Le aumentó el salario significativamente, le ofreció seguro médico completo para ella y su hijo y ajustó sus horarios para que pudiera pasar más tiempo con Miguel después de la escuela. Pero más importante que los beneficios materiales, Eduardo comenzó a tratarla como una persona completa, preguntando genuinamente por su bienestar, escuchando cuando ella necesitaba hablar y mostrando interés real en sus opiniones y perspectivas sobre la vida. María Elena notó estos cambios con una mezcla de gratitud y cautela. Podía ver que Eduardo Nis estaba haciendo un esfuerzo genuino por ser una mejor persona, no solo con ella, sino en general. Observaba cómo había comenzado a tratar con más amabilidad a don Ramiro, cómo había empezado a realizar obras de caridad sin buscar publicidad, cómo había modificado algunas de las prácticas más duras de su empresa para ser más justo con sus empleados. Lentamente, comenzó a ver al hombre que Eduardo Pilón podría ser cuando permitía que su corazón guiara sus acciones en lugar de solo su ambición. El momento decisivo llegó cuando Miguel se enfermó gravemente y necesitó ser hospitalizado. María Elena estaba desesperada, dividida entre cuidar a su hijo y mantener su trabajo, aterrorizada por los costos médicos que podrían arruinar financieramente a su pequeña familia. Eduardo se enteró de la situación y, sin dudarlo un segundo, no solo le dio permiso completo para ausentarse del trabajo el tiempo que fuera necesario, sino que también se hizo cargo de todos los gastos médicos. Contrató a los mejores especialistas disponibles y personalmente visitó el hospital para asegurarse de que Miguel Poon recibiera la mejor atención posible. Durante las largas noches en el hospital, mientras María Elena velaba junto a la cama de su hijo, Eduardo se quedaba en la sala de espera, no interfiriendo pero disponible para cualquier cosa que pudieran necesitar. En esos momentos de crisis, María Elena pudo ver la transformación completa de Eduardo, cómo había aprendido a amar sin poseer, a dar sin esperar nada a cambio, a ser vulnerable y humano en lugar de poderoso y controlador. Cuando Miguel finalmente se recuperó, María Elena se acercó a Eduardo con lágrimas en los ojos y le agradeció no solo por la ayuda médica, sino por haberle mostrado lo que significaba el amor verdadero en acción. En ese momento de profunda conexión emocional, María Elena se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Eduardo habían evolucionado. Ya no veía a un millonario arrogante tratando de comprar su afecto, sino a un hombre que había aprendido a amar genuinamente, que había crecido espiritualmente a través del rechazo y la reflexión, que había demostrado que el verdadero amor se expresa a través del sacrificio desinteresado y el respeto profundo por el bienestar del ser amado. Sin embargo, también comprendió que su relación había trascendido las categorías tradicionales de empleador-empleada o incluso de potenciales amantes románticos. Se había convertido en algo más profundo y significativo, una conexión espiritual basada en el crecimiento mutuo y el amor incondicional. Eduardo también había llegado a una comprensión similar. Ya no sentía la necesidad urgente de poseer el amor de María Elena.
de manera romántica. Había descubierto que amarla significaba querer lo mejor para ella, incluso si eso no lo incluía a él de la manera que originalmente había deseado. Había aprendido que el amor verdadero era liberador, no posesivo, que la felicidad real venía de dar sin expectativas, de crecer espiritualmente a través de las relaciones con otros, de encontrar propósito en algo más grande que la acumulación de riqueza material. Los meses siguientes trajeron una tranquilidad nueva a la mansión. Eduardo me continuó transformando no solo su relación con María Elena, sino toda su aproximación a la vida. Comenzó a usar su riqueza para crear oportunidades para otros, estableció programas de educación para empleados, apoyó iniciativas comunitarias y encontró una satisfacción profunda en ser un instrumento de cambio positivo en el mundo. María Elena continuó trabajando para él, pero ahora su relación se había convertido en una amistad profunda basada en el respeto mutuo y la comprensión del crecimiento espiritual que ambos habían experimentado. Miguel, ahora completamente recuperado, había desarrollado una admiración genuina por Eduardo, no por su dinero, sino por la bondad que había mostrado durante la enfermedad y por el cambio positivo que había traído a la vida de su madre. El niño a menudo pasaba tiempo con Eduardo después de la escuela, haciendo tareas o simplemente conversando sobre sus sueños de convertirse en médico. Y Eduardo encontraba en estas conversaciones una alegría pura que nunca había experimentado en todas sus transacciones comerciales exitosas. Don Ramiro, Ana Sofía e incluso Carlos, aunque con resistencia inicial, pudieron observar la transformación completa de Eduardo. El hombre que había sido consumido por la ambición material había redescubierto su humanidad a través del amor rechazado, pero no desperdiciado. Había aprendido que el verdadero valor en la vida no se medía en cifras bancarias, sino en la capacidad de amar genuinamente, de crecer espiritualmente y de usar los dones propios para bendecir la vida de otros. Al final, Eduardo Cruz descubrió que aunque no había ganado el amor romántico de la María Elena, había ganado algo infinitamente más valioso. Había redescubierto su alma, había aprendido a amar de manera incondicional y había encontrado un propósito en la vida que trascendía sus propios deseos. María Elena, por su parte, había encontrado en Eduardo no solo un empleador generoso, sino un amigo verdadero que había demostrado que el cambio genuino era posible cuando el corazón se abre a las lecciones del amor. Su rechazo inicial había sido el catalizador para una transformación que benefició no solo a ambos, sino a todos los que los rodeaban, demostrando que a veces el amor más profundo se expresa no en la posesión mutua, sino en el crecimiento espiritual mutuo y en el compromiso compartido de hacer del mundo un lugar mejor para todos.